Gracias a Dios, continuamos con los estudios bíblicos de El Camino Nuevo y Vivo. Experiencias debajo del sol es el título general. El texto clave, Eclesiastés 6:7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. 6:7. Otra versión dice, mucho trabaja el hombre por el pan, pero esto no satisface su alma. Dentro del propósito de Eclesiastés encontramos esto: salvar a las futuras generaciones de la anarquía de aprender por medio de su propia experiencia que la vida no tiene ningún significado si nos apartamos de Dios. Dentro del marco histórico, Salomón hace un análisis retrospectivo de su vida, mucha de la cual la vivió lejos de Dios. Salomón percibió lo que Moisés ya había dicho y lo que Jesús repitió después: no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. El trabajo es el título de nuestra lección, la necesidad de trabajar. ¿Por qué y para qué? Hoy, por la pandemia, miles de trabajos se perdieron. Las empresas tuvieron que reducir su personal. Muchos negocios cerraron sus cortinas y otros quebraron, ya no continuaron. Pero gracias a Dios ya ha pasado un año y la economía se va recuperando poco a poco. Los empleos se van recuperando, pero como hijos de Dios, el Señor no nos ha dejado. Ha suplido cada una de nuestras necesidades. Gracias a Dios por el trabajo que aún tenemos. El trabajo es una actividad fundamental en Eclesiastés. El término hebreo amal se traduce trabajo duro. El tema se introduce al comienzo del libro, en la cita 1:3 de Eclesiastés, que dice: ¿qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? La apreciación del trabajo por parte del predicador es que es vanidad. Esa es la conclusión a la que llega Eclesiastés 2:1. Y esta palabra vanidad en hebreo es hebel, que significa respiro. Pero a partir de ese concepto se refiere a algo que es insustancial, efímero y que no tiene valor permanente. Y eso veía Salomón desde su perspectiva y lejos de Dios. ¿Qué aprendemos respecto al trabajo en las siguientes citas bíblicas? Dentro del marco entendiendo el tema, Eclesiastés 2:18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Salomón no encontraba sentido a lo que hacía y luego tenía que dejar a otros lo que había hecho. Salomón estaba lejos de Dios y lejos de Dios no le encontramos sentido a lo que hacemos. El consejo no es aborrecer el trabajo o rechazar, al contrario, se tiene que cuidar. Eclesiastés 2:21: que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud. El consejo es hacer bien nuestro trabajo, cuidarlo y dejar ejemplo para que otros lo continúen. Eclesiastés 2:24: que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. Habrá satisfacción. Ese es el consejo del Señor. Ese es el fruto del trabajo que hacemos debajo del sol. Observaciones diferentes en el trabajo. Cuando se afana en el trabajo, Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre? El hombre se afana de todo lo que hace. Trabaja en la mañana y en la tarde, y eso no es provechoso para su cuerpo. El resultado es cansancio. El resultado es enfermedades. Siguiente punto: envidiar el trabajo de otro. Eclesiastés 4:4.
despierta la envidia del hombre. Qué triste es que envidiemos el trabajo de otros, trabajos quizá mejor pagados. Eso no debe suceder en nuestra vida. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Siguiente punto, no hay satisfacción en el trabajo y no alcanza. Eclesiastés 6:7. Es decir, no se sacia. Trabaja y trabaja y no le alcanza. No hay satisfacción. Lo que dice una versión, mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. Se afana en su trabajo, quiere tener lo que otros tienen, quiere tener coche del año, quiere tener casa nueva, pero nunca se sacia. Y no se da cuenta que se está afectando a sí mismo. Enfocando la lección. Número 1, cuando partiera de esta vida, ¿qué peligro percibía el predicador en el futuro con respecto a los logros de su trabajo? Eclesiastés 2, 18 y 19. Dejar la hacienda a quien no trabaja y que no la cuide y la haga quebrar. Ese es el peligro que veía el predicador. 2. ¿Qué da Dios al hombre que le agrada? Le da sabiduría, ciencia y gozo, y al pecador recoger y amontonar. Eclesiastés 2:26. 2 actividades. 2 resultados. En uno es gozo, sabiduría y ciencia, y el otro es pena y sufrimiento. Número 3. El trabajo es un don de Dios. Eclesiastés 3:10. ¿Qué otro don concede? Eclesiastés 3:13. Comer y beber. Es el resultado del trabajo. Es el resultado de un sueldo y para suplir necesidades en el hogar. 4. ¿Cuál es la cosa mejor para el hombre? Eclesiastés 3:22. Alegrarse de su trabajo. Muy pocos lo hacen. Les gusta su trabajo y se gozan. Eclesiastés 4:6 es no afanarse en el trabajo y valorar el descanso. ¿Cuántos hombres trabajan más de 8 horas? Es más, trabajan los domingos y no le dan el descanso a su cuerpo. Por ley que Dios ha dado, se tiene que descansar. Él dijo que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. 6. La preocupación del predicador en Eclesiastés 4:8 es defraudar su alma del bien. Es decir, trabajar mucho y no disfrutar del fruto del trabajo y no tener herederos. Qué triste la situación y el cuadro de personas así, que trabajan y trabajan, pero nunca disfrutan del fruto de su trabajo. Y es más, no tienen a quien dejar todo lo que han trabajado. Aplicación. Número 1. El tema que nos ocupa está muy favorecido en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿qué es prioritario que el trabajo que otorga el sustento temporal? ¿Qué es prioritario? El hombre tiene que poner en una balanza el trabajo secular y el trabajo espiritual. El consejo del Señor en Mateo 6 es este: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. El consejo es: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, el consejo del Señor es que no nos afanemos. Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Pero si el consejo que nos da está en Juan 6:27, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Trabajar y poner la mirada en las cosas de arriba. Número 2. ¿Qué convicción debe llenar el corazón del creyente respecto al trabajo?
Hechos 20, 34-35. Estas manos me han servido, dice Pablo, trabajando se debe ayudar a los necesitados. Efesios 4:28. El que hurte, no hurte más, sino trabaje para compartir. Debe ser la convicción. Suplir las necesidades en el hogar, pero también habla de nuestra generosidad para el que no tiene. Número 3. Si todo trabajo procede de Dios, ¿hay razón para pensar en el trabajo material y espiritual? Consideremos lo que Dios nos otorga tiene un propósito firme y duradero. Es una bendición el trabajo y Dios lo da para obtener nuestro sustento, pero también tenemos que tener en cuenta el trabajo espiritual en la iglesia. 4. Respecto al fruto de su trabajo, ¿qué desea que disfruten otros después de su partida? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha hecho? ¿Será de bendición para quien lo reciba? El hombre natural se preocupa de a quién le va a dejar la herencia, pero el creyente, Dios le da otro pensamiento. Él sabe que Dios le dará sabiduría para el hijo o quien herede lo que él deje, y sabe que Dios cuidará ese fruto y sabe que Dios lo bendecirá. En el creyente no hay preocupación como en el incrédulo, pero el consejo es: se necesita trabajar. Dios quiere que estemos ocupados. Dios quiere que seamos útiles. El consejo que da Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, está el encabezado el deber de trabajar. Dice el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Pablo nos invita a que tenemos que ser útiles en lo secular como en lo espiritual. Número 5. Obra y trabajo. ¿Qué diferencia encuentra? 1 Corintios 15:58 dice: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Tesalonicenses 1:3, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14:13, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellas siguen. 2 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Obra y trabajo. Dos palabras que nos llevan a pensar en lo que Dios nos ha dado y en el cual tenemos que poner constancia y firmeza, porque es para Dios. Nos ha dado un trabajo secular, pero también nos ha dado un ministerio en la iglesia, en su obra, y tenemos que hacerlo con dedicación y esmero, porque lo hacemos para Dios. Pensamiento final: todo lo que hagamos por el Señor, hasta un vaso de agua dado en su nombre, será recompensado por Él. Gracias a Dios por su palabra, y Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros y en la iglesia. Oremos. Padre, clamamos al trono de tu gracia y te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de esta pandemia tú nos has cuidado. Gracias porque nos has bendecido con un trabajo. Pero oramos por los hermanos que no tienen trabajo o que perdieron su trabajo y aún no tienen. Señor, oramos que les bendigas y les proveas un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Sabemos que no los has dejado ni los dejarás. Pero también oramos por el trabajo espiritual, por la obra que se tiene que hacer en tu nombre. Oramos, Señor, que bendigas el ministerio que nos has dado, que lo prosperes y que nos des sabiduría para cada día hacerlo bien y entregarte buenas cuentas y ser fiel a donde nos has puesto. Gracias, Padre, por todo. Bendice tu palabra y a ti sea la honra y la gloria
Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.